El audio que escucharán a continuación es una referencia de los escritos de Luisa Picarreta. En un fragmento de la narración, Luisa describe: Jesús mío, gozo y delicia mía, veo que tu amor corre, que rápidamente corre, doliente como estás, te levantas y casi corres a la mesa, donde está preparado el pan y el vino para la consagración. Veo que tomas un aspecto todo nuevo y nunca antes visto. Tu divina persona toma tu aspecto, tierno, amoroso, afectuoso. Tus ojos resplandecen de luz, más que si fueran soles. Tu rostro encendido resplandece, tus labios sonrientes, abrazados de amor, y tus manos creadoras se ponen en actitud de crear. Te veo, amor mío, todo transformado. Parece como si tu divinidad se desbordara fuera de tu humanidad. Muy bien, continuamos un poco el recorrido que estamos haciendo de la vida de Jesús, siempre como aquello que manifiesta en cuanto a la luz de su divinidad. Llegamos hasta la predicación del reino de luz. Todo en Jesús, cada palabra, es una luz que manifiesta ya desde el Evangelio. Ahora, otro momento muy importante como manifestación de Jesús son los sacramentos. Jesús instituye los sacramentos. Más o menos tenemos que pensar como que estos sacramentos salen de la luz de su divinidad, porque salen de su voluntad. Jesús quiere los sacramentos para la iglesia, para todos nosotros. Son los medios no solo de salvación, sino de santificación. En ellos se contiene toda, como se dice con el lenguaje del catecismo, toda la gracia. Dependen los sacramentos un poco también de cómo los recibimos, de nuestra disposición. Bueno, los sacramentos nacen de la voluntad de Jesús. Son como rayos que salen de su divinidad. Y así podríamos tener un poco la mentalidad, la idea, cada vez que recibimos un sacramento, la confesión, la Eucaristía, o alguno del matrimonio, algún sacramento, como un rayo de la divinidad de Jesús que llega hacia nosotros. Claro que si los sacramentos ya los vivimos precisamente en la divina voluntad, con la disposición de recibir toda la vida divina, pues no solo un rayo llegará a nosotros, sino podremos recibir toda la luz del sol. Porque en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, se contiene toda la vida divina, como decimos cuando aprendimos el catecismo. En la Eucaristía se contiene cuerpo, sangre, alma y divinidad, todo Jesús, toda la vida divina. Por lo tanto, si nosotros recibimos esa Eucaristía con la intención precisamente de recibir todos los bienes de la Eucaristía, recibiremos todo el sol divino. Bueno, el bautismo está lleno del simbolismo de la luz, precisamente porque siendo el primer sacramento, es como el inicio de la vida luminosa del cristiano. Ven, aún en el evangelio, en el rito del bautismo, está la vela que se enciende en el cirio pascual. Sabemos cuál es el cirio pascual, cuál es el simbolismo. Jesús, luz del mundo. Jesús, que viene a iluminar las tinieblas del pecado. Ven, cuando uno es bautizado, recibe simbólicamente en esa vela prendida, encendida del cirio pascual, la luz de Cristo en su alma. Por eso, el bautismo es como el inicio en el cual se puede ya vivir esa vida de luz. Ya desde el bautismo, aunque no tenemos todavía el uso de razón, pero ya se empieza a vivir de la luz y el alma en el bautismo queda ya iluminada por la luz de Jesús. Cierto que es todo el simbolismo durante el bautismo de la luz de Cristo, pero ese simbolismo precisamente es una realidad espiritual, como son los sacramentos, signos sensibles de algo espiritual. Pues eso, algo espiritual, es la luz de Cristo, la luz de la divinidad que podemos recibir en nosotros. Ahora, otro sacramento
muy importante es la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento en el que se manifiesta especialmente la luz de la divinidad. Decía antes, en la Eucaristía se contiene realmente toda la divinidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso, en la Eucaristía encontramos todo Dios. En la Eucaristía podríamos pensar lo mismo que pasa en la humanidad de Jesús, que encierra su divinidad. Esos ejemplos de la humanidad como el velo que cubre la divinidad. La Eucaristía que tiene esas apariencias de pan y de vino. Pero si nosotros rasgáramos un poco esas apariencias, veríamos la divinidad ahí, que está contenida en esas apariencias de pan y de vino, en esos signos sacramentales. Podríamos ciertamente hacer siempre esta, digamos, entre la Eucaristía y la humanidad y divinidad de Jesús, hacer esta comparación. Nosotros vemos en la Eucaristía un pedazo de pan, pero atrás o contenido en ese pedazo de pan, que nosotros no vemos con estos ojos materiales como siempre se los estoy diciendo, está la divinidad y está toda la luz de la divinidad que se desprende de esa Eucaristía, que se expande hacia todos lados. Si nosotros tuviéramos los ojos del alma despiertos y abiertos, podríamos quizá ver esa luz, pero no podemos verla mientras estamos en este estado, en este mundo. Cuando se despierten nuestros ojos del alma y se abran, en el momento en que, como dice San Pablo en la Sagrada Escritura, veremos a Dios cara a cara, ahí podremos ver los rayos de la divinidad, el sol de la divinidad, y sobre todo, aún en la Eucaristía. Leamos un poco lo que en las horas de la Pasión dice Jesús sobre la institución de la Eucaristía. Primero dice Luisa: Jesús mío, gozo y delicia mía, veo que tu amor corre, que rápidamente corre. Doliente como estás te levantas y casi corres a la mesa, donde está preparado el pan y el vino para la consagración. Veo que tomas un aspecto todo nuevo y nunca antes visto. Tu divina persona toma un aspecto tierno, amoroso, afectuoso. Tus ojos resplandecen de luz, más que si fueran soles. Tu rostro encendido resplandece, tus labios sonrientes, abrazados de amor, y tus manos creadoras se ponen en actitud de crear. Te veo, amor mío, todo transformado. Parece como si tu divinidad se desbordara fuera de tu humanidad. Ven, más o menos, Jesús, al instituir la Eucaristía, toma el aspecto de lo que el Evangelio narra como la transfiguración, cambia su aspecto, se vuelve radiante como el sol, resplandeciente como la luz, e instituye la Eucaristía, produciéndola por primera vez, dejando toda su vida divina en ese pedazo de pan, perpetuamente, para siempre, para todos y cada uno de nosotros. Por eso en la Eucaristía podríamos también ver la imagen del sol. El sol ilumina a todos y a cada uno de nosotros. Y nadie de nosotros podrá decir, no, el sol solo me ilumina a mí. No, ilumina a todos. Y de la misma manera. Ahora en la Eucaristía sucede lo mismo. Está toda la vida divina contenida en cada hostia e ilumina de la misma manera a todos. Cada uno que reciba la Eucaristía recibe todo Dios en sí mismo. Y no puede uno pensar, no, lo recibo solo yo, o recibo yo una parte, los demás reciben otra parte. No, así como el sol nos ilumina de la misma manera a todos y a cada uno de nosotros, así en la Eucaristía encontramos a Dios y lo recibimos todos y cada uno de nosotros de la misma manera. Sigo un poco en las horas de la Pasión, aquella parte en donde Jesús, antes de instituir la Eucaristía, hace una bellísima oración al Padre. Y allí Jesús dice: Padre Santo, gracias te sean dadas, pues siempre escuchas a tu Hijo. Padre Santo, concurre conmigo. Tú un día me enviaste del cielo a la tierra a encarnarme en el seno de mi mamá, para venir a salvar a nuestros hijos. Ahora permíteme que me encarne en cada hostia,
para continuar la salvación de ellos y para hacer vida de cada uno de mis hijos. Mira, oh Padre, pocas horas quedan de mi vida. ¿Y cómo tendré corazón para dejar solos y huérfanos a mis hijos? Sus enemigos son muchos, las tinieblas, las pasiones, las debilidades a que están sujetos. ¿Quién los ayudará? Te suplico, me quede en cada hostia para hacer vida de cada uno, para poner en fuga a sus enemigos y ser para ellos luz, fuerza y ayuda en todo. Pues de lo contrario, ¿a dónde irán? ¿Quién los ayudará? Nuestras obras son eternas, mi amor es irresistible, por eso no puedo ni quiero dejar a mis hijos. Y Él se queda en la Eucaristía, en cada hostia, y está allí esperándonos a cada uno de nosotros para poder recibirlo y dar vida en nosotros a ese sol eterno que podemos recibir en esa Eucaristía. Él se quedó en la Eucaristía para hacer vida de nosotros y para que nosotros lo hagamos ser el centro de nuestra vida. Ven, la Eucaristía, siendo este sacramento que resplandece de luz, porque contiene al autor de la luz y porque contiene a Dios luz en el Verbo eterno, podríamos decir que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento de la luz. Ven, por ejemplo, la Iglesia en todos los siglos ha construido las custodias para la exposición de la Sagrada Eucaristía precisamente al modo de un sol, en donde en el centro está la Eucaristía, detrás de un vidrio, y alrededor puros rayos que se expanden alrededor. Ya desde ahí vemos cómo la Iglesia había ya entendido un poco Jesús como sol y la Eucaristía como el sacramento de la luz. Así de todos los sacramentos, solo que no podemos alargarnos en cuanto a los sacramentos específicamente, pero con estos dos ya nos dan la idea de cómo todos los sacramentos salen de la luz de la divinidad de Jesús. Pasamos ahora más adelante a la pasión de Jesús. La pasión al exterior no produjo ningún signo luminoso, al contrario, se le veía a Jesús realmente, como dice el profeta Isaías, como uno delante del cual uno se cubre la cara. Casi no soporta verlo todo llagado, todo ensangrentado, pues no es un espectáculo agradable a los ojos. No produjo su pasión ninguna señal de luz, al contrario. Pero espiritualmente todo era luz, toda su pasión, cada acto, cada respiro, cada sufrimiento, cada pena era una luz, y todo era una luz inmensa. Vemos cómo la pasión de Jesús es todo una luz y ha hecho y se ha quedado todo como una luz para siempre, eternamente, precisamente como ya hemos dicho, que son los fundamentos de todos nuestros temas, que como estaba todo hecho en la divinidad, pues tiene el alcance universal para todos y para cada uno de nosotros. Y teniendo el alcance universal la pasión de Jesús y todos los actos de Jesús, pues queda eternamente como un mar de luz que nosotros podemos recibir. Leemos ahora un capítulo del volumen 11, 23 de abril 1916, precisamente sobre la pasión de Jesús. Luisa escribe: continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús se hizo ver todo circundado de luz, la cual le salía de dentro de su santísima humanidad, y la embellecía en tal modo que formaba una vista encantadora y raptora. Yo quedé sorprendida, y él me dijo: hija mía, cada pena que sufrí, cada gota de sangre, cada llaga, oración, palabra, acción, paso, etc., produjo una luz en mi humanidad que me embelleció de tal manera de tener raptados a todos los bienaventurados. Ahora el alma, a cada pensamiento de mi pasión, a cada compadecimiento, a cada reparación, etcétera, que hace, no hace otra cosa que tomar luz de mi humanidad y embellecerse a mi semejanza. Así que un pensamiento de más de mi pasión será una luz de más que llevará un gozo eterno. Y aquí ya comenzamos un poco
a entrar en la aplicación en nosotros de toda la luz de Cristo, de toda la luz de Jesús. Él, en su pasión, todo lo que hizo, cada acto, cada pena, cada gota de sangre, cada llaga, cada oración, palabra, cada mirada, cada paso, etc., es una luz. Y nosotros podemos, con nuestras reparaciones, en cada pensamiento de la pasión, en compadecer a Jesús, en unir nuestros sufrimientos a los de Jesús, ya los nuestros se convierten en luz. Y una luz que, como dice ahí al final, será una luz que de más que llevemos para el gozo eterno. Más resplandeciente seremos. Nuestro sol de la voluntad de Dios en nosotros se hará cada vez más grande. Por eso es muy importante, y por eso está también el libro de las horas de la pasión, precisamente para acompañar a Jesús, para compadecerlo, para unirnos a su pasión y poder recibir en nosotros cada vez una luz. Esta luz de la pasión de Jesús incluso tiene a los beatos en el cielo raptados por esa luz. Imaginémonos Jesús que está sufriendo su pasión en la tierra y en el cielo todos raptados viendo esa luz. De hecho, aún nosotros, cristianos, que hemos recibido la pasión de Jesús en la forma como nos lo cuentan los evangelios y como la iglesia poco a poco ha ido pensando como lo que fue la redención de Cristo, pues poco a poco, más o menos, se nos ha ido cambiando ese ver la pasión de Jesús como una cosa horripilante, lo peor del mundo, como algo que aún a nosotros nos rapta en un cierto sentido, nos atrae en cuanto nosotros recibimos esa luz de la pasión de Jesús. Y aún como cristianos, pues sí, nos parece realmente la pasión de Jesús como algo terrible, pero poco a poco se nos va un poco quitando eso y la vemos ya poco a poco como algo de luz. Si los beatos en el cielo son raptados por esa luz de la pasión de Jesús, nosotros en la tierra somos iluminados por esa luz de cada acto de Jesús. Y no solo, también los que están en el purgatorio, la pasión de Jesús les sirve para purgar. Ven, en el cielo, la pasión de Jesús y cada acto de Jesús les sirve para raptarse de felicidad. En la tierra, para ser iluminados, y nosotros somos iluminados por cada acto de Jesús, y para que nosotros, iluminados por esa luz y haciendo nuestros actos en la voluntad divina, aprovechemos de esa luz y nos convirtamos también nosotros en luz. En las almas del purgatorio les sirve para purgar lo que aún les falta de esa luz y resplandecer cada vez más con esa luz y crecer para siempre en esa luz. Por eso, como ven, la iglesia en las misas de requiem, en las misas de funerales, las exequias, como se dice, siempre ha cantado aquella frase como oración: et lux perpetua luceat eis, y resplandezca en ellos la luz perpetua, aquí en la tierra y en el cielo, para siempre en la eternidad, como un gozo eterno, pidiendo precisamente para que los muertos vivan eternamente en esa iluminación. Bien, pasemos ahora a lo último en la vida de Jesús, la resurrección. Un poco la resurrección de Jesús ha sido anticipada en la transfiguración. Ya un poco los apóstoles habían visto Jesús resplandeciente, blanco como la luz, resplandeciente, iluminado. Bien, la luz de la humanidad de Jesús después de la resurrección es infinita por la voluntad suprema que precisamente divinizaba cada acto de Jesús. Y es esa luz infinita que ahora está eternamente iluminando a todos, aún a nosotros ahora. Leamos un poco lo que dice en un capítulo del volumen 15 sobre la resurrección de Jesús. Hija mía, cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección, porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, en cada mirada y en todo a la voluntad suprema. Y conforme la encerraba,
el divino querer me preparaba la gloria y la luz en mi resurrección, y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad. No es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí que puedo dar luz a todos. Y quiero encadenarte y envolverte en esta luz para poner en ti tantos gérmenes de resurrección por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad. Ven, aquí Jesús dice una cosa muy bonita. Cada acto que nosotros hacemos es como en la voluntad de Dios, en la divina voluntad, es como un germen de luz que ahora nosotros no vemos, pero es como la semillita que cuando nosotros estaremos en el cielo, ahí veremos cómo esa semillita se cambió en un sol. Cada acto de nosotros, que ahora puede ser un germen de luz, allá se convertirá en un sol y lo veremos tal cual. Y gozaremos de esa luz, de ese sol, de ese acto hecho en la voluntad divina. Por eso es muy importante que nosotros continuamente hagamos nuestros actos en la voluntad divina para engrandecer en nosotros esa luz. Sigo la voluntad divina. Ella es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Ella es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad y germen de resurrección a la gloria. Así que, conforme el alma va haciendo sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz, y quien en él vive tiene virtud de transmutar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Tenemos que tener pues esta conciencia y esta intención cada vez que nosotros vivimos nuestros actos, nuestras acciones en la divina voluntad. Cada acto que hacemos es una luz. Cada palabra, cada paso, cada pensamiento, cada mirada, cada cosa que nosotros hacemos es una luz que va engrandeciendo nuestra luz, que en el fondo es la luz de la divina voluntad en nosotros. Bueno, en estas dos conferencias se meditó acerca de las manifestaciones más conocidas de la divinidad de Jesús en su humanidad. De esta manera en que hacía traslucir su divinidad en forma de luz, ¿no? Pero hay que hacer hincapié en que no solo en estas ocasiones en que ya se nombró la luz de Jesús salía o tenía ahí la luz de la divinidad, sino en cada acto de Jesús estaba este sol de la divinidad. Entonces, cualquier mínimo acto de Jesús, no solo su nacimiento, no solo su transfiguración o su resurrección, sino cualquier mínimo acto de Jesús era un sol, porque estaba dentro su divinidad, su divina voluntad. Lo que pasa es que no lo hacía traslucir hacia afuera, pero espiritualmente es un sol. Entonces, de esta manera debemos de apreciar todos los actos de Jesús. Si Dios nos creó, como ya se vio también, como pequeñas luces para ir creciendo en su propia luz hasta convertirnos en soles, entonces tenemos siempre que tomar luz de Él, porque nosotros por nosotros mismos no sabemos producir la luz la debemos de tomar de Él para ir creciendo en esa luz. O sea, sucede igual que en las cosas, en la naturaleza. Dios creó un sol y los hombres no pueden hacer un sol, pueden hacer pequeñas luces, una lámpara, un foco, incluso de gran potencia o un cerillito. Pero nunca van a poder hacer el gran bien que hace un sol, ni aunque pusiéramos todas las luces hechas por el ingenio humano juntas, van a poder hacer lo que hace el sol creado por Dios. Por eso esa es en el plano natural de la naturaleza, esa es la verdadera luz, la del sol creada por Dios. Una luz viva que produce muchos efectos, cosa que las luces hechas por el hombre no tiene. Esa vida.
no tiene poder de hacer día, no tiene poder de disipar las tinieblas, más que en un límite muy pequeñísimo, ¿no? No tiene poder de fecundar plantas, de madurar frutos, de purificar el aire. En fin, tantos efectos que sí tiene la luz del sol. Pues en el plano espiritual es igual. Si queremos hacer algún bien por nuestra propia cuenta, lo podemos hacer ayudados por la gracia de Dios y será un pequeño bien, una pequeña luz que tendrá sus límites. Por ejemplo, las oraciones que hacemos, pues podrán hacer su bien por la persona que estamos rezando o por las 10 personas que estamos rezando. En cambio, Jesús, verdadero sol, verdadera luz espiritual, que contiene en sí todos los efectos, como ya se vio, abarcaba a todos. Y en su pasión oraba por todos y se sacrificó por todos. Y a todos nos produce efectos grandísimos una oración de Jesús. Hay tanta diferencia entre una oración de Jesús y una oración humana, aún de un gran santo, como la diferencia que hay entre el sol y una luz. Habrá quienes su oración sea como un cerillo, habrá quienes sea como una gran fogata o como una gran luz, pero nunca como un sol. Entonces ahora, con esto de vivir en la divina voluntad, se trata de tomar la misma luz de Jesús, su misma oración, sus mismos actos, sus mismos sufrimientos, en los nuestros, en nuestras oraciones, en nuestros actos, en nuestros sufrimientos, para que tengan ese germen que nos comunica la divina voluntad, ese germen de luz que va a transformar nuestros actos en luz de la luz de Dios, en voluntad divina, que va a producir los mismos efectos de los actos de Jesús, porque serán los mismos actos de Jesús en nosotros. Entonces vamos a ver un poquito para hacerlo más más práctico cada vez, porque como que empezamos con mucha doctrina, pero esto se tiene que ir transformando en práctica también. Pero pues primero está esa parte de entender las cosas con la inteligencia y luego ya de asimilarlo y hacer el acto de la voluntad. Entonces vamos a ver algunos otros capítulos, los poquitos que alcancen, o 2 o 3, de Luisa, que habla todavía al respecto. Este es del 28 de septiembre de 1921. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hizo ver junto a mí, con su corazón todo en llamas, y de cada latido que emitía su corazón salía una luz. Esta luz me rodeaba toda y se difundía sobre toda la creación. Está clara la imagen, ¿no? La visión espiritual. Hay que entender siempre esto en plano espiritual, pero pues bueno, con estas figuras. El corazón de Jesús todo llamas, todo como un sol, que a cada latido emitía una luz y esa luz rodeaba todo a Luisa y se difundía por toda la creación. Entonces Jesús, dice Luisa, yo quedé sorprendida y Jesús me dijo, hija mía, yo soy luz eterna. Y todo lo que de mí sale es luz, todo, hasta lo más mínimo. Repito, ¿qué diferencia con nosotros que no podemos producir luz nosotros, por nosotros mismos? Y peor, más bien dicho, si algo producimos, muchas veces son tinieblas. Cuando queremos obrar por nosotros mismos con esa soberbia de que yo puedo, yo hago, sin tomar nuestro obrar de Dios, sin recibir esa luz de Dios, pues entonces estamos emitiendo tinieblas y acumulándolas dentro de nosotros. Pero bueno, Jesús es otra cosa, ¿no? Jesús dice, todo lo que de mí sale es luz. Así que no solo mi latido hace salir luz, como ella lo estaba viendo en esa visión. No solo mi latido hace salir luz, sino cada pensamiento mío, cada respiro, palabra, paso, cada gota de mi sangre es luz que sale de mí y que difundiéndose en medio de todas las criaturas se constituye como vida de cada una de ellas. Entonces aquí está este elemento. La luz se difunde naturalmente, se extiende. Así el obrar de Jesús naturalmente se extiende a todas las criaturas y como
repito un poquito, ¿no? Como fue hecho en su divina voluntad, va más allá de los límites de su humanidad, de ese círculo que es su humanidad. ¿Cuáles son los límites de la humanidad de Jesús? Pues los límites de los seres humanos que tenemos, límites de tiempo. Jesús vivió en una época. Nosotros no nos tocó ver la humanidad de Jesús, tenerla aquí, porque Él vivió en del año 0 al año 33. Ese fue un límite de la humanidad de Jesús. ¿Qué otro límite? Límite de espacio. Aún viviendo en ese lapso de años, solo lo podían ver pues los que vivían en Palestina o los lugares por donde Jesús pasaba, más no en otros lugares, solo ahí, porque así es nuestras humanidades, así somos los seres humanos. Tenemos el límite de tiempo, no abarcamos todos los tiempos, solo nuestro tiempo. Tenemos límites de espacio, solo estamos aquí, no estamos en otro lado a la vez. La humanidad de Jesús se sujetó a esos límites. O sea, su divinidad, por supuesto, no tiene esos límites, pero su humanidad sí. Por eso se veía, ¿no?, que Él, de ser una luz tan inmensa, se restringió en su humanidad a esos límites. No solo de dimensión, de un bebito así chiquito, también de todos estos límites como humanidad. Pero a la vez seguía siendo Dios. Entonces, como Dios, en ese plano espiritual de su luz, del divino querer, se difundía y abarcaba todos los tiempos. Entonces, en esa dimensión espiritual, ahí sí, no tenía límites porque era Dios, ya se vio, y entonces abarcaba toda la eternidad, pero incluso todo el tiempo, desde la creación del primer hombre hasta el fin del mundo, hasta el último hombre que vaya a haber sobre la tierra, abarcándonos también a todos nosotros y a todos los lugares y a todos los espacios. Entonces, no solo, sino, dice aquí, cada pensamiento mío, respiro, palabra, paso, cada gota de mi sangre es luz que sale de mí y que difundiéndose en medio de todas las criaturas, ya, como luz se difunde, ya dijimos, sin límites de espacio y de tiempo, se constituye como vida de cada una de ellas. Entonces, ¿para qué hizo Jesús esos actos? Hasta el más mínimo acto, para darnos luz y constituirse vida de nuestros actos. Y quiere la correspondencia de sus pequeñas luces, porque también las criaturas son luz, pues salieron dentro de mi misma luz. Entonces, para eso nos creó Dios a su imagen y semejanza como luz, para poder seguir sus actos y recibir el bien de sus actos y crecer en esa luz. Pero el pecado convierte en tinieblas el obrar de la criatura. Entonces, cada acto de Jesús, pues, resumiendo, es luz, todos los actos, hasta todos los de su vida oculta, todos los de antes de nacer, que hizo en el seno de la Santísima Virgen, pues ya era Jesús, o sea, ya era el Verbo eterno que estaba dentro de una pequeñísima humanidad y que estaba haciendo actos como el acto de irse desarrollando y creciendo y que estaba sufriendo. Y esos actos, pues, hay que irlos conociendo para poderlos seguir y recibir la luz que quieren darnos, que están en acto continuo de darnos. Entonces, bueno, ya poco a poco cada quien irá pues conociendo más y en la oración poniéndose en actitud de recibir el bien de estos actos y en su obrar diario igual. Pero bueno, ya más adelante iremos todavía desmenuzando más cómo hacerle para ir formando o para ir absorbiendo esta luz de Jesús en nosotros y formar en nosotros este sol.